Eh, Eh, ¿Hay un motivo por qué a mí no me haya dado el segundo? sí, o sea, te debería haber llegado. Después me fijo. Ah, Cualquier dale, cosa, buenísimo. nada, si Porque alguien más tuvo algún claro, problema como eso, o sea, te tiene que llegar un segundo mail que diga todo ok claro, o porque a error. mí me pasaron las pruebas porque estábamos pensando eso, quizá hay un problema con las pruebas, pero a mí en el compilador me tira todo ok. Pero Eh, bueno, Puede ser me- que tengas un error, por ejemplo, de error de memoria, pero igual no importa. O sea, sea una cosa u otra, te debería haber llegado un mail con error. Pero bueno, dale, ok. Ok, bueno, ahora espero. después me fijo, dale, gracias. Bueno, pongo. A mí también me llegó un solo mail, así que Sí, o sea, puede ser que algo se haya. Después ahora lo charlo cualquier cosa con Dato, que sé que en general maneja todo ese tipo de cosas, pero bueno, no sé cuándo fue que mandaron. Igual, bueno, yo estuve revisando y yo estuve viendo que no sé quién fue el último que habló. Ahí se me fue. Acá, yo, Francisco. Francisco, bueno, el tuyo no sé si lo llegué a. Bueno, no importa. Después yo No, reviso después sí, bien. dale, no hay problema. Bueno, después cuando termine acá se me pongo a fijar todos los casos. Así que bueno. Entonces, perdón. ¿Se ve bien mi pantalla? Se ve perfecto. Sí, sí, se Sí. ve bien. Eso, gracias. Entonces, ahora vamos a ver un teorema. Se llama teorema maestro. Entonces o sea, debería haberle puesto como más brillantina a esta diapositiva porque es como un nombre muy wow. Solo por una aclaración, bueno, no importa, ahora la hago, nada más como lo decimos nosotros. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? De lo que vimos la clase pasada, ¿sí? El lunes. Espero que no se les hayan olvidado demasiadas cosas, pero bueno, me gustaría que alguien me diga qué les quedó de lo que vimos la clase pasada, relacionado con complejidad. vimos, digamos, Espera, los tipos tu nombre, no, de teorías. Tobías. Perdón, todavía no, es muy difícil asociar, en general es fácil asociar cara con nombre, es difícil asociar voz con nombre. Sí, Si no pasa nada, vimos, digamos, los tipos de complejidad, que estaban la complejidad del espacio, que no iba a ser tan relevante porque, bueno, hoy en día las computadoras, los dispositivos suelen tener más espacio y demás, y que a menos que estemos trabajando en algún dispositivo puntual no es tan importante. Después vimos la complejidad temporal, que era la que le íbamos a prestar, digamos, más atención, de por qué medir el tiempo, cómo medirlo, y explicaste, digamos, desde la base matemática cómo sacar el orden del tiempo de un algoritmo, en donde sacabas, digamos, el tiempo de cada parte por separado, por así decirlo, y que la más pesada era la que predominaba, tipo si tenías muchas de tiempo constante pero una lineal, el resultado era un tiempo lineal. Explicaste que de una a otra los pasos cambiaban bastante, como te pasó con tu trabajo de eso que es un ejemplo, por favor no se lo tomen tan a pecho de que me importa demasiado ese ejemplo, es solamente porque nos pide, o sea, en general está bueno que nos piden ejemplos de la vida real, esta es una materia muy. Así que bueno, pero sí, continúa, perdón. No, no pasa nada. Y después, bueno, demostraste, supongo que por parte de matemática, cómo calcularlo y que nos traumabas con eso, pero que al final no estaríamos, no es, digamos, la forma en lo que lo vamos a hacer, sino que había un teorema que justamente debe ser este, que es el que nos iba a permitir trabajar con eso y que íbamos a trabajar con esto desde el inicio de la materia hasta el final. Que quería que pudiéramos calcular rápidamente el tiempo, la complejidad Perfecto. El temporal. próximo cuatrimestre das vos la clase porque lo dijiste más conciso y más, más claro que yo, me parece. Pero sí, está perfecto lo que dijo Tobías. O sea, está este concepto de complejidad, orden. Vamos a usar los dos. Es medio una cagada que usemos el nombre orden porque después están todos los algoritmos de ordenamiento y puede confundir, pero bueno, vamos a usar complejidad y orden así, a grosso modo, de forma, digamos, como sinónimos. Tal vez el nombre más técnico es complejidad. Pero donde usamos esta notación de O grande, porque no nos conviene usar tiempos exactos, contar cantidad de instrucciones que dependen del lenguaje, dependen del compilador, dependen de la arquitectura en la que estamos programando, todo, un montón de variables que son poco útiles y que no son consistentes en el tiempo. En cambio, la otra es más teórico y vale, aunque esté escrito en papel. Y bueno, está todo esto de que
lo que más nos importa es el término más grande, porque es lo que nos va a terminar liderando cuánto tarda un algoritmo. Por eso las constantes, que sumen, que multipliquen, todo eso no nos importa nada. ¿Sí? O sea, realmente, a veces se da una discusión. A mí me pasó estando del lado de ustedes diciendo, ¿cómo puede ser que no importe si un algoritmo tarda el doble que el otro? O sea, si yo de repente tengo, supongamos que un caso muy, muy básico, tal vez hayan visto el cálculo de la raíz, que después vamos a hablar un poquito de esto, pero el cálculo de la raíz de un número, la parte entera, la habrán visto, que pueden ir hasta la mitad y con eso es suficiente. Porque hay tantos números primos hasta la mitad como después de ella. ¿Sí? Entonces podemos iterar hasta la mitad. Eso va a andar más rápido que si yo itero hasta n, ¿sí? Por supuesto. Pero para la complejidad ambos son lineales, ¿sí? Porque la forma en la que tienen de crecer, a medida que yo aumento, no sé, en este caso es el número al que yo le estoy calculando la raíz cuadrada, bueno, la forma que tiene de crecer, o de determinar si un número es primo o no, no me acuerdo cuál era, pero bueno, sí, era una de esas cosas, ¿sí? La forma en la que tiene de crecer ambos algoritmos es lineal, ¿sí? De vuelta, si yo tengo dos algoritmos que son lineales, ya la complejidad, la notación O no me sirve, ¿sí? Eso es importante. O sea, ahí ya tenemos que ir a medir y tener otras consideraciones, o ver el código y darnos cuenta, pero ya ahí la teoría se terminó, ¿sí? Por eso no es que no importa si un algoritmo, o sea, si hay uno que es un 2n y otro que es O de n, no sé, porque esas constantes son complicadísimas, muy complicadas de sacar, porque les digo, uno ve código en Python así, código en C, asá, y hacen lo mismo, pero está escrito más chico, y no por eso tarda menos o tarda más, ¿sí? Por eso, o sea, está bueno, de vuelta, no es que les estamos eliminando la realidad con esto, sino que la complejidad nos habla de cómo crece a medida que yo aumento el tamaño de la entrada, o las entradas, porque pueden ser más de una variable. Por ahora nos vamos a quedar con una, pero después ya vamos a ir viendo con más de una variable. Entonces, eso es un mini resumen. Gracias, Tobías. Y ahora nada más les voy a mencionar un par de cositas más para simplemente que quede paso. Bueno, ¿qué tan bueno es un algoritmo de orden, perdón, un algoritmo de orden logarítmico? Sí, es muy feo, porque uno cuando empieza a programar confunde algoritmo con logaritmos. Mi mamá todavía confunde y me dice que yo doy clase de logaritmos, así que, y es feo porque en algún punto hablo de logaritmos, pero sí. La complejidad logarítmica, recuerden que no es constante. Y uno piensa tal vez que log de n es peor que n, porque es una función, qué sé yo, bueno, n es una función, ¿no? Pero uno piensa, bueno, estás aplicando algo, pero el tema es logaritmo, la derivada es 1 sobre n, entonces cada vez, o sea, ¿es creciente? Sí, porque la derivada es siempre positiva, pero es cada vez crece más lento y más lento, más lento. Entonces, si yo tengo logaritmo en base 2, que es, o sea, si fuéramos a medir, sería lo más apropiado, bueno, lo que sucede es que si yo tengo 1024 elementos, algo que es lineal tarda 1024 y el otro tarda 10, ¿sí? Un logarítmico tarda 10. Entonces yo duplico el tamaño de la entrada y esto tarda un pasito más. Piénsenlo en búsqueda binaria, que ya vimos, es logarítmico. Yo duplico el tamaño de la entrada, yo hago que mi arreglo sea 2, o sea, el doble de tamaño, y solamente tengo que hacer un paso más. Solamente tengo que descartar una vez más una mitad. Eso es lo fuerte, ¿sí? Más allá de que uno en búsqueda binaria lo ve, también aparece en otros lados. Entonces, por eso, tener como merge sort n log n es muchísimo mejor que selección, que es O de n cuadrado. Pues, esto como para mencionárselos, pueden ser que se topen, incluso pueden verlo en la guía de ejercicios, que hay ejercicios que directamente les habla y les dice, queremos, dadas estas condiciones, queremos resolver tal problema en tiempo logarítmico. Bueno, cuando pasa eso, en general, salvo excepciones, en la gran mayoría de problemas más, todavía si tienen que ver con arreglos, si se les está pidiendo algo que sea logarítmico, es lo más fácil ir a un algoritmo que sabemos que tiene esa complejidad. Esto vale para cualquier complejidad, en general más con división y conquista, pero bueno, entonces cuando log n nos está diciendo, bueno, hay que hacer algo parecido a búsqueda binaria.
tenemos que partir y tenemos que quedarnos con una sola mitad. Solamente, o sea, ese es el escenario global. Después lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, ¿cuál es nuestra decisión para ir de un lado o del otro para detectar el éxito? Que en búsqueda binaria es encontrar el elemento, ¿no? Eso, bueno, cuando lo vean en los ejercicios, bueno, ya va a ir saltando. Incluso en la práctica cuando lo vean. Sí, acá hay una pregunta, Martín. Sí. Te preguntaban si NLON contaba como logarítmico. NLON es lineal logarítmico. ¿Sí? O sea, una cosa es que es peor que lineal, porque es n por algo que es positivo y que no es 1, y que va creciendo. O sea, es mejor que cuadrático, pero es peor que lineal. Está más cerca de lineal que de cuadrático. Igual después, en la práctica que corresponde bien a todo este tema, lo van a ver con gráficos, ejemplos de ejecuciones, etcétera, como para que vean bien cómo es que se ve. Entonces, y después, división y conquista en otros campos, esto es nada más para que sepan que no es que simplemente nos vamos a quedar con arreglos y qué sé yo, o sea, sí acá en la materia, pero esto se usa en otros campos. Por ejemplo, está lo que se llama la transformada, o sea, en análisis 3, pueden ver que está la transformada de Fourier, hay algo que se llama transformada rápida de Fourier, y se calcula con un algoritmo que es de división y conquista, porque eso se asegura que sea n log n, o de n log n, ¿sí? Bueno, eso es para comentarlo y eso se aplica un montón para todo lo que tiene que ver con procesamiento de señales. Entonces, vamos a empezar ya bien con lo que es la clase de hoy. Ya vimos la complejidad de merge sort. Ahora tendríamos que ver la complejidad de quicksort. Lo primero que tenemos que hacer es plantearnos cuál es la ecuación de recurrencia. Y esa es ahora mi pregunta hacia ustedes. ¿Cuál les parece que es la ecuación de recurrencia? Y está bien si dicen cualquier fruta, para quicksort. O sea, pueden ir pensando más o menos, viendo lo mismo que habíamos visto antes, a ver qué se les ocurre. Estoy esperando que alguien me diga algo. Esta clase tiene tiempo, así que... Una consulta, el de quicksort era el que funcionaba con el pivote, ¿verdad? Sí, exactamente. Supongamos, agarramos el primero, la mitad de los elementos van para un lado, la otra mitad, o sea, perdón, los menores van para un lado, los mayores para el otro, y aplicamos recursivamente. La vuelta se puede aplicar iterativamente. La ecuación de recursión, digamos, es la parte de recursión del algoritmo. Sí. O sea, ahora yo quiero la ecuación. ¿Vieron? Bueno, ahora no las tengo, pero en merge sort nos quedó que tenemos dos llamados, o sea, hacemos dos veces t de n sobre 2, porque llamamos dos veces para cada mitad, o sea, una vez para cada mitad, más un término lineal, porque después juntar las cosas y separarlas, todo eso me costó lineal. Entonces, ¿qué se les ocurre que puede llegar a tardar esto? Y está bien que... Para mí va a tardar logarítmico porque funciona más parecidamente a búsqueda binaria, digamos. Ok. Me voy a anotar esto mentalmente. No me quiero olvidar de esto. Es importante. No les estoy pidiendo que me digan cuánto cuesta. Estoy pidiéndoles que me digan cómo es la ecuación de recurrencia, que es el paso anterior, que es lo más importante que necesitamos saber, porque de ahí se deriva todo lo demás. Supongo que en este caso la ecuación es un toque más complicada porque nunca se sabe si se parte justamente a la mitad, entonces sería un menos la cantidad de menores y un menos la cantidad de mayores dentro de la ecuación, pero no sabría bien cómo armarla. Está bien. Y ahí diste... Perdón, ¿tu nombre? Eric, ahí está, sí. Voy a ir cambiando de pantalla ya que puedo hacer... La computadora de trabajo es cheta, así que puedo cambiar y me voy a fijar quién me habla. Entonces, Eric dice, tenemos un problema que es que en merge sort podemos decir, parto a la mitad, llamo para un lado, llamo para el otro. Acá en quicksort no sabemos, no es exacta la proporción. Pero bueno, en este momento exactamente, vamos a tomar que supongamos que lo logramos partir porque implementamos un algoritmo que me lo asegure, ¿sí? Entonces nos va a quedar esta pinta. Voy a tener dos llamados recursivos, eso es seguro, que supongamos que son de la misma, de más o menos de la misma, ¿sí? Más un término lineal, porque para justamente generarlo tenemos que ir pasando los elementos de este es el menor, este es mayor, etcétera, ¿sí? Y después, bueno, todo esto aplicado recursivamente. Si notan, esta es la misma ecuación de recurrencia de merge sort, ¿sí? Uy, perdón. O sea, esta es la misma ecuación de recurrencia que merge sort
Por ende, la resolución va a ser exactamente la misma, ¿sí? No puede ser diferente. Tiene todos los otros pasos y esto me va a quedar O de n log n, ¿sí? Ahora bien, la realidad es que sí, la complejidad habla siempre del peor caso. Entonces, no podemos estar hablando de, bueno, sí, si qué sé yo, se alinea y queda bien, no estaría bien. La realidad es que Quicksort, en el peor de los casos, se va a comportar como una vez t de n-1, porque supongamos el peor caso es llamo con todo, tengo una llamada que va al caso base, que no importa, que es con ningún elemento, supongamos, y después con todos los elementos menos 1, y tengo este O de n. Entonces, si recuerdan el del máximo, teníamos acá un O de 1, ¿sí? Entonces, eso se sumaba y quedaba O de n. Y en este caso va a quedar O de n cuadrado. El peor caso de Quicksort es que sea cuadrático. Ahora, la realidad es que Quicksort se implementa de una forma agarrando pivotes aleatorios, donde agarra, por ejemplo, 3 elementos y se queda con el del medio, no en posiciones, sino en tamaño, y con eso hace. ¿Puede dar mal? Sí, pero esto probablemente después lo vean en teoría de algoritmos 1, eso termina siendo que sea la esperanza, que es un término de probabilidad, es que sea lineal logarítmico. Entonces se queda con eso. Todo lo que tiene que ver con el caso de algoritmos aleatorios, o que tienen cierto grado de aleatoriedad, eso se ve directamente en teoría de algoritmos 1. Así que, por ahora, nuestra conclusión es la siguiente. Quicksort es un caso muy particular, que lo tenemos que mencionar, que lo vamos a tratar como un algoritmo O de n log n, que tiene un peor caso, dadas ciertas condiciones, que puede ser O de n cuadrado. Pero es el único caso que vamos a ver en la materia, y tal vez una cosita más que, bueno, que lo vamos a dejar así nomás, en donde, bueno, vamos a considerar que si bien tiene un peor caso, que en realidad es mucho peor, va a quedar como que es lineal logarítmico, ¿sí? O sea, eso dejémoslo, y realmente cuando vayan o pueden hasta ver videos, pero para eso necesitamos ciertas bases de probabilidad que obviamente hasta acá no tenemos. Probabilidad recién deberían tenerlo el año que viene, así que no vamos a andar haciendo demostraciones que, nada, al pedo. O sea, en el mejor de los casos la entienden así nomás y no ganamos nada. Así que quedemos en que este sería el caso más concreto, ¿sí? Entonces, ok. Pero para mí lo más importante que quiero que veamos es esto que pasa acá. Búsqueda binaria, merge sort, quicksort, que son los 3 algoritmos de división y conquista que por ahora estamos analizando, tienen este dividido 2. El caso del cálculo del máximo, por ejemplo, tenía un n-1. ¿Sí? Que recuerden, es exactamente lo mismo. Cuando hablábamos de división y conquista, hablamos de que primero teníamos, o sea, en los casos usuales de recursividad simplemente tenemos con n-1, n-2, n-, no sé, una constante, que no importa mucho. Y en división y conquista dividimos. No importa cuántos llamados tenemos, pero dividimos. Y después resolvemos juntando los resultados, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que caracteriza a un algoritmo de división y conquista. Entonces, cálculo de complejidad. Para algoritmos iterativos, o los recursivos simples así, va a ser bastante sencillo, hasta es muy probable que lo vean, ¿sí? Es muy probable que lo vean directamente. Ahora, para un algoritmo de división y conquista se puede volver bastante complicado, ¿sí? Y esto es lo bastante complicado. Y este ni siquiera es de los más complicados, que eso es merge sort, ¿sí? Merge sort, alumnos, merge sort, con una sumatoria acá, que se va transformando y cosas feas. Sí, ya los traumé, como dijo Tobías, pero bueno. Vamos a hablar del siguiente teorema. Y solo una mención, que era lo que iba a mencionar antes, pero mejor lo explico ahora. Se llama teorema maestro. Pero por alguna razón es muy probable que nos escuchen decir teorema del maestro. Pero no está bien y se llama teorema maestro. Y eso se debe a que cuando nos lo enseñaron a nosotros, alguien la pifió y dijo teorema del maestro. Creo que lo dijo en broma, pero nos quedó un montón de gente. Entonces siempre lo llamamos del maestro y dimos clases diciéndolo. Entonces hay muchos ayudantes que también lo dicen así. Y hace varios años que venimos tratando de sacarlo, pero si nos escuchan decir del maestro, es simplemente porque está Master Theorem o Master's Theorem. En algunos lados está mal escrito en inglés, ¿sí? Entonces viene por ahí.
y no sé si alguien me hizo alguna broma o algo por el estilo. Pero bueno, el nombre correcto es teorema maestro. Bien, ya lo estaba por hacer de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Si yo tengo una ecuación de recurrencia que tiene esta forma, que es la forma de división y conquista, yo tengo A, ¿sí? O sea, esta es la forma en general, donde tenemos estas 3 letritas que son los que nos van a ayudar un montón, A, B y C. A es la cantidad de llamados recursivos, ¿sí? O sea, literalmente, porque fíjense que está multiplicando la recursividad. B es la proporción del tamaño original con el que llamo, ¿sí? Y ODN a la C es, bueno, todo lo que me cuesta, o sea, si yo tapo, o sea, acá dice todo el costo de lo que cuesta partir y juntar, que es lo que dice en todos lados. A mí me gusta llamarlo de la siguiente forma. Si yo tapo con mis dedos todas las llamadas recursivas, ¿cuánto cuesta todo lo demás? O sea, si yo, no sé, hago de cuenta que las llamadas recursivas no existen ahora, bueno, ¿cuánto me cuesta todo lo demás? ¿Sí? Por ejemplo, en Merge me cuesta ODN. ¿Por qué? Porque tengo que partir el arreglo en decir, ok, acá tengo la mitad izquierda, acá tengo la mitad derecha, y después los tengo que juntar haciendo ese intercalado. ¿Sí? Entonces, esa parte es lineal. ¿Sí? Y el C en ese caso, bueno, va a valer lo que tenga que valer. Entonces, esta es la ecuación general de un algoritmo de división y conquista. En realidad, esta parte de acá se podría generalizar más. ¿Sí? Nosotros vamos a ver una versión simplificada, ahora lo explico un poco mejor, pero donde solamente consideramos esto. Entonces, si eso es lo que pasa, o sea, si tenemos esta ecuación de recurrencia, sucede lo siguiente. Si el logaritmo en base B de A, estos son números, no es complejidades, esto es números. Si el logaritmo en base B de A es menor, igual o mayor a C, bueno, tenemos las distintas complejidades. Si este logaritmo es menor, significa que esta parte va ganando. O sea, estás dividiendo y haciendo un montón de cosas, todo bien, pero esto es lo que tiene más peso. ¿Sí? Porque literalmente C le gana al logaritmo en base B de A. Si es mayor, para ir al otro caso, pasa exactamente al revés. Esta parte, entre cómo haces la división y todo eso, le gana mucho más a este de acá, entonces queda ODN a lo que gana. ¿Sí? O sea, si alguno de los dos gana, queda eso, queda ese término. Acá de vuelta, esto es un número. O sea, puede ser logaritmo en base 3 de 2, por decir de alguna manera. ¿Sí? Y bueno, eso que valga lo que tenga que valer. Eso es un número. Ahora, si son iguales, queda como un intermedio. ¿Sí? O de n a la c, por el logaritmo en base b de n, que de vuelta no nos interesa este b, ¿sí? Porque como pasar de un logaritmo a otro es multiplicar por una constante, porque simplemente tenemos que ir y multiplicar por 1 dividido logaritmo en base del otro o alguna cosa así. Bueno, entonces simplemente nos olvidamos de esta base y ya está. En algunos lados van a haber logaritmo, en otros lados van a haber logaritmo natural. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque la base del logaritmo no es relevante. Si es base 2, base 10, no es importante. Todos los logaritmos crecen de la misma forma. Entonces, vamos a ver. Y espero que esto, o sea, si tienen una virome, escríbanse acá en el brazo, acá directamente. Esto solamente sirve para división y conquista. Si no es división y conquista, esta parte de acá no es n dividido b, y entonces no existe este término. Si no existe este término, no es división y conquista. ¿Sí? Y es importante que sepan esto porque si después van y resuelven un ejercicio, se dan cuenta que no es división y conquista, pero tratan, bueno, el ejercicio me pide demostrar la complejidad usando el teorema maestro, entonces lo fuerzo. Si lo fuerzan es como peor, porque no solamente, o sea, lo peor es que demuestran realmente no saber que tampoco que no se puede aplicar en ese caso, ¿sí? Entonces no lo fuercen porque más no va a existir, porque si no les van a inventar valores a B que no tienen sentido y cosas por el estilo, ¿sí? Y esto es una aclaración, es una versión simplificada que vale para prácticamente cualquier caso. Hay una versión un poquito más general que es para cualquier tipo de función acá adentro, y les digo la verdad, nunca me topé con un caso en el cual tenga que aplicar algo así. Lo más complejo es cuando acá de repente apareció un logaritmo, pero en ese caso sigue valiendo esta fórmula.
Porque en el caso de que acá aparezca un logaritmo, hay que acotarlo por el siguiente polinomio, que en este caso sería O de n a la 1. ¿Sí? Porque se considera el logarítmico es como, bueno, lo puedes acotar a O de n. ¿Sí? Porque algo que es O de n es O de n cuadrado y es O de n cubo, porque son cotas superiores. Obviamente siempre vamos a querer la mejor cota. Entonces, esto es lo que tenemos y nada más un detalle. A, por supuesto, tiene que ser un número entero mayor o igual a 1. Y B puede ser un número real, no tiene por qué ser entero. Y tiene que ser mayor estricto que 1. ¿Sí? Porque si no, o sea, si es menor a 1, estamos haciendo el problema más grande. Y si es igual a 1, no lo estás achicando. Entonces, o sea, eso ya ni siquiera tiene que ver tanto con división y conquista, tiene que ver con, bueno, está implementado como el ojete, sino, o sea, es de cajón que esto va a estar mal. Olvidémonos de división y conquista, ¿sí? O sea, tenemos que hacer problemas más chicos, lo estás haciendo más grande. Entonces, vamos a ir viendo ejemplos, ¿sí? Vamos a ver merge sort. Este lo voy a hacer yo directamente, pero después les voy a pedir que ustedes me vayan tirando. Dejo acá, en chiquitito, de vuelta el cosito este, ¿sí? Para que nos quede a mano. Es como el machete, porque, bueno, en clase lo tendríamos en un pizarrón, pero acá no lo tengo. Entonces, esta es la ecuación de recurrencia de merge sort, ¿sí? 2 veces TDN dio 2 porque partimos en 2. En 2 mitades, la izquierda y la derecha, llamamos para cada una. Y un término lineal, que es lo que nos cuesta todo lo demás. Entonces, para este caso, A, que es la cantidad de llamados recursivos, vale 2, este 2 de acá. B, vale 2. ¿Sí? No necesariamente, o sea, ya sé que hasta ahora vimos muchos ejemplos con 2, que es lo más usual, pero no siempre pasa o no siempre es lo más conveniente. Hay problemas donde conviene que sean más grandes. E incluso después en la práctica van a ver un caso. Que no es que conviene, pero existe otro algoritmo. Y C vale 1, porque esto es O de n a la 1. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestros 3 valores. De vuelta, primero tienen que plantearse esto, porque si van directo de cajón a esto, viendo el algoritmo, se van a comer algo, principalmente con este término, y es simplemente por no hacer este paso intermedio. Porque A y B, dentro de todo, bueno, es como de cajón, que son dos, pero a veces este acá te lo camufla. Entonces, logaritmo en base 2 de 2 es 1, que es lo mismo que C. Entonces estamos en este caso de acá, ¿sí? En el del medio. Entonces, esto es O de n a la C log n, esto es O de n log n. Fin. Vamos a hacer un poco de memoria. Esto fue todo lo que tuve que hacer yo. Imagínense cuando en el caso presencial yo me pongo a escribir todo esto. O sea, acá simplemente le puse las fórmulas y ya está, y probablemente no le prestaron ni 5 de pelota. Pero bueno, esto además yo tuve que ir y pensar cómo se hacía. O sea, le recontra ganamos con esto de acá. O sea, fíjense que esto es bueno, pensar un poquito. O sea, este paso de todas formas lo teníamos que hacer. Porque después de esto se deducía toda la otra matemática. Todo esto se deducía partiendo del mismo paso inicial. Así que de eso no zafamos. Pero después solamente aplicamos esta formulita y ya está, y nos resolvió todos los problemas. Y obviamente lo que nosotros pretendemos es que resuelvan por acá, no por esto. Si alguien quiere además resolver problemas de esta forma, es como, bueno, es tu tiempo. Pero sepan que hay una cantidad de la probabilidad de que le pifien es zarpada. Incluso no estoy seguro de que esto esté completamente bien a estas alturas. O sea, lo miro un poco más y digo, mejor lo dejo de mirar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Martina, Sí. escribieron en el chat si entonces la división y conquista era siempre el recurso más eficiente, digamos. Qué buena pregunta. No lo sé. O sea, si conseguís un algoritmo por división y conquista que sea más rápido que otro que no lo es, buenísimo. Pero no hay nada que me indique eso. Ahora porque hay una cuestión también de, bueno, hay cosas que se pueden hacer por división y conquista que naturalmente no. Ahora vamos a ver el ejemplo del máximo. ¿Sí? Y vamos a pensar un poquito. Uy, Martín, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? sí, ahí me está hablando. Perdón, yo tengo WhatsApp cerrado. Sí.
Sí. Sí, todos estos algoritmos, digamos, o teoremas, digamos, ¿nos los vamos a tener que aprender de memoria? ¿El teorema teorema maestro? Sí. Ok. El teorema, igual fíjense, o sea, comparen con los teoremas que deben ver o sea, el teorema de Stokes, el teorema de la divergencia, el teorema, los teoremas de, bueno, qué sé yo, el tema de las filas y las columnas del vacío de álgebra y no sé qué. ¿Cómo? Comparen con esto de acá. Esto es lo único que tienen que saber y les puedo asegurar. Incluso hasta estos dos casos es simplemente, o sea, mi regla para acordarme de estos dos casos es el que gana de estos dos términos es el que queda arriba en el exponente y ya está. Y el tercer caso, bueno, que es el caso del igual, es, bueno, es el que tiene el logaritmo abajo. Esa es mi forma de acordármelo. Yo les juro, no me acuerdo, no es que, o sea, en general trato de deducirlo por ese lado cuando me lo preguntan. Y creo que es el único teorema que tienen que acordarse de memoria en toda la materia. Creo que no hay más teoremas. Pues bueno, hay cosas que, obviamente, de propiedades de distintas cosas que tienen que saber, pero no de memoria, sino entenderlas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, digo con el siguiente ejemplo, y ahí van a tener que hablar. Hay algunos de los chicos que plantean que no están muy seguros de cómo se plantean las ecuaciones de recurrencia. Uh-huh. Y otra pregunta es, ¿está demostrado que para ordenamiento no hay mejor complejidad que n log de n? Ni. No entendí. O sea, vamos a hablar de eso en un par de clases y la respuesta es ni. Dadas ciertas condiciones, eso es lo mejor que podemos hacer. Pero dadas otras condiciones, podemos hacerlo mejor. Pero siempre podemos hacer eso como en ciertas condiciones. Pero ya vamos a hablar de qué es lo mejor o lo peor para casos de ordenamientos. Entonces, ahora vamos a hablar de búsqueda binaria, ¿sí? O sea, esta es la ecuación de recurrencia de búsqueda binaria, ¿sí? T de n dividido 2, ¿qué es? De vuelta, yo estoy diciendo, este algoritmo que es búsqueda binaria es el llamado de una vez a la mitad de los elementos y todo lo demás me cuesta O de 1. La pregunta es cuánto valen A, B y C. Es que es básicamente cuando uno ya está escribiendo A y B, ya más o menos lo sabe. C puede ser más dudoso. ¿Sí? Martín, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. Perdóname, Sí. recién tuve que agarrar el celu porque no tenía micrófono, por eso me demoré. Yo ahí pregunté si en algún momento vamos a tener que encontrar la complejidad de un algoritmo que no sea de división y conquista. Es decir, yo me imagino que en el trabajo, en el día a día, vamos a tener que buscar qué tan complejos son nuestros algoritmos, a ver si estamos haciendo alguna cagada o algo cuando analizamos datos grandes, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ver en la materia cómo se analizan esas complejidades con algoritmos más que no tengan un nombre como división y conquista, por ejemplo? Si hay algo que les puedo asegurar es que esto no les tiene que generar angustia. O sea, ya sabemos que esto al principio choca un montón y es muy difícil de mi lado tratar de enseñárselo de la manera más tranqui posible, más que nada al principio. Esto es algo que va a ir de a cuentagotas. Por eso les digo, esto nos empieza ahora y no termina hasta que termina el cuatrimestre. Pero no es que, bueno, ok, ya esperamos que sepan. Les aseguro que cuando termine el cuatrimestre, ustedes van a ver las cosas y van a ver cuánto cuesta. Lo de división y conquista a veces son un poquito más complicados y nos conviene usar, y tenemos este teorema, ¿sí? Pero de vuelta, complejidad per se va a ser justamente lo que nos justifique todo en la materia. ¿Por qué decimos estructura de datos? Muchas gracias. Ok. ¿Por qué usamos tal estructura de datos? Porque, bueno, se comporta de esta manera, pero además tarda tanto. ¿Sí? Va a ser básicamente nuestra gran razón, esa y un pelín, aún que otra más, va a ser nuestra gran razón para justificar cosas. Entonces lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? De vuelta. O sea, si más o menos, por ejemplo, a hoy en día entienden que buscar el máximo de un arreglo, probablemente el que implementaron para el TP0, es lineal, ya saben todo lo que necesitan saber para este momento del cuatrimestre. ¿Sí? O sea, si más o menos lo pueden entender, que eso es lineal porque recorren una vez el arreglo buscando y no hay forma de mejorar eso porque, qué sé yo, si el máximo está al principio, al final, al medio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que ir haciendo eso, qué sé yo, comparando el máximo que tengo por ahora con todos los siguientes, ¿sí?
Si entienden que eso es lineal, están bien para este momento de la cursada. Si realmente me dicen, no tengo ni idea de qué me estás hablando, bueno, ok, pregunten y está bien. Pero realmente, si entienden hasta ese punto, ahora esto de visión y conquista es entendible que todavía lo tengan que decantar un poco, ¿sí? Por ahora me estoy centrando mucho en la formulita y qué sé yo, para tratar de abstraernos un poco del algoritmo. Mientras voy usando, obviamente, algoritmos que más o menos ya estamos conociendo, ¿sí? Entonces, excelente, muchísimas gracias. de nada. Pero sí, de vuelta, la idea no es que esto como que los sorprenda demasiado. Va a ir de a poco. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuánto valen A, B y C en este caso? Espero a alguien que se anime. A vale 1, B 2 y C 0. ¿Alguien opina otra cosa? Dicen 1, 2 y 0, 1, 2 y 1. O sea, creo que estamos bastante de acuerdo que A vale 1 y B vale 2. Porque, o sea, literalmente tiene un solo llamado recursivo. Sí, acá voy a hacer una mención, ¿sí? Recuerden bien, hay escritos 2 llamados recursivos. Van a estar escritos 2 llamados recursivos. Pero solamente se va a ejecutar uno. Si eso por si alguno... Si a alguien de ustedes les marea un poco eso, pero en búsqueda binaria yo veo 2 llamados recursivos, sí. Pero no importa el caso, no es que hay un peor caso en el que se llamen a los 2. Siempre se les voy a llamar o al lado izquierdo o al lado derecho. Literalmente están en un if que los separa. ¿Sí? Entonces, hay un solo llamado recursivo. ¿Cuál de los 2? No sé, pero hay uno solo. Y llamo siempre con la mitad de los elementos que me van quedando. Sí, estoy obviamente yendo al peor caso, que es no lo encuentro hasta que llego al final o no existe. Todo lo demás es constante. Ahora, tienen que tener cuidado con esto. Este ejemplo está acá adrede porque suelen meter la pata. C vale 0. Esto es O de n a la 0. Y hay una cantidad de veces que ponen 1, porque ven un 1 acá, enorme. Y yo voy a seguir diciendo esto todos los cuatrimestres. Yo sé que por lo menos una persona se va a seguir equivocando, pero yo trato de minimizar estos errores porque después se enfrascan con que no encuentran el problema y viene más, es un problema de cuentas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, C vale 0. Y después vamos a ver qué pasa si nos equivocamos. Entonces, quiero que alguien me diga entonces cómo nos queda esto. Yo vi que antes Tobías y Tomás habían hablado, no sé si alguien más quiere decir. Ahora ya tenemos los valores, son 1, 2 y 0. O sea, todo esto sabiendo además cuál es el resultado, porque el resultado es que es logarítmico, eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora vamos a ver que realmente nos dé incluso más fácil que lo que habíamos hecho la clase pasada. ¿Te queda O de logaritmo de n? ¿Puede ser? Ya, sí, pero la pregunta... Queda logaritmo, pero además ya lo habíamos visto. El tema es cómo nos queda en la cuenta. Ahora estás en el caso del medio, en el que son iguales. Logaritmo base 2 de 1 es igual a 0. Ok, es igual a 0, igual a C. Exactamente lo mismo que pasó con Merge. Nos queda n a la 0, log n, por eso nos queda log n. ¿Sí? Y en sí, cualquier caso que tenga un logaritmo por un n a la lo que fuere, obviamente cae en el caso del medio. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda con otras cosas? O sea, No habían preguntado qué era el C, de nuevo. Well, C es, o sea, este término de acá es todo lo que me cuesta lo que no es la recursividad. O sea, acá yo tengo un llamado recursivo y se llama con la mitad de los elementos. Bueno, ok, perdón. Bueno, ¿cuánto me cuesta todo lo demás? Si yo tapo los llamados recursivos de aquí que hay un if, bueno, ¿cuánto me cuesta? Y mira, tengo un if preguntando por los índices si se cruzaron, tengo un cálculo del medio, es una cuenta matemática nada más, tengo una verificación de si el elemento al medio es el elemento que estoy buscando, tengo una comparación, todas esas cosas son constantes, ¿sí? En cambio, en Merge, lo que tengo además de ese if, de si estoy en el caso base, es, bueno, ok, tengo que partir el arreglo a la mitad. Y para eso tengo que recorrerlo, para mandar la primera mitad al lado izquierdo y la segunda al lado derecho. Y después, además, cuando vuelve en la recursividad, tengo que intercalarlos. ¿Sí? Entonces, todo eso, y ese intercalado es lineal.
¿sí? Porque agarro el primero, después agarro, no sé, agarro el más chico. En total a todos los elementos los veo una sola vez. O sea, los escribo una sola vez en el final. ¿Sí? Entonces, esto es todo lo que si yo tapo la recursividad, que es, o sea, acá, en este término acá está la recursividad. Bueno, acá es lo que no. El término del libro es cuánto cuesta partir y juntar. Porque dividimos y después conquistamos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Si el O de 1 es solo por el if. Es porque tenemos cuentas matemáticas, que son, inicio más fin dividido 2, porque eso es tiempo constante. Después nos accedemos a esa posición dentro del arreglo, O de 1. Comparamos ese resultado contra otro número, O de 1. Verificamos el resultado de esa comparación, O de 1. Todas esas cosas son tiempo constante, son operaciones básicas. ¿Sí? Asignamos cosas a variables y cosas por el estilo. Todo eso, tiempo constante. ¿Sí? O sea, no importa el tamaño del arreglo, todas esas cosas van a tardar siempre lo mismo. Eso es lo que me dice tiempo constante. Entonces, ahora vamos a plantear el siguiente escenario, que es, ¿qué pasa si yo me equivoco? Si yo me equivoco y digo que C vale 1, me va a pasar lo siguiente. O sea, esto es un error, estoy diciéndolo, esto es un error, C vale 0. Pero supongamos que yo veo un 1 acá, meto un 1 acá. Lo que me va a pasar es que el logaritmo en base 2 de 1, por supuesto, sigue valiendo más que 0. Perdón, sigue valiendo 0. Que ahora es más chico que C. ¿Sí? Ahora es más chico. Porque C ahora dijimos que vale 1. Entonces vamos por este caso y nos queda O de n a la C, que dijimos que es 1. Y entonces nos queda O de n. Esto es el escenario más típico. Hay otro que es peor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el problema de esto? O sea, ustedes podrían dejar esto, pero muchas veces nosotros hasta les pedimos que sea logarítmico. Y tal vez implementaron algo logarítmico, pero cometieron un error de cuentas. ¿Qué es lo que conviene que mínimamente se fijen? Primero, fíjense si no la pifiaron principalmente acá. Después, bueno, tienen que fijarse si no le pifiaron acá directamente en la ecuación de recurrencia. Ahora, si por ejemplo no lo encuentran el problema, también pueden fijarse en el algoritmo. Tal vez realmente hicieron mal. En el algoritmo lo implementaron mal. Che, posta, no hay forma. Esto que implementé es lineal. ¿Sí? Ahora, uno diría, bueno, es un error de cuentas. Hay errores de cuentas y errores de cuentas. Este error de cuentas nos está diciendo que ustedes dicen, por ejemplo, que búsqueda binaria es igual que búsqueda lineal. Que es literalmente buscar un elemento. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta buscar un elemento en un arreglo desordenado? Que simplemente busco lugar a lugar. Eso es lineal. Espero que no le genere demasiada duda a eso. ¿Sí? Bueno, eso es búsqueda lineal. Búsqueda binaria, si me dicen que es ODN, me están diciendo, bueno, la verdad que todo eso que esté el arreglo ordenado al medio al pedo, porque cuesta lo mismo. Y es como, esto es un error feo. O sea, es más, o sea, no tiene que ver con la cuenta, tiene que ver con que si a ustedes no les hace ruido esto, significa que no entendieron complejidad. Ese es el problema. O sea, eso es lo grave del problema. No es que les dé, que si en vez de n al cuadrado les dé n a la 2,3 y qué sé yo, eso no nos dice mucho, salvo que sea algún caso hiper particular. No sé, no me dice mucho. Pero ahora, si me dicen que les da O de n cuadrado, búsqueda binaria, es como, hay algo que no entendiste de complejidad. No te puede dar más peor que búsqueda lineal. Y justamente complejidad sirve para comparar algoritmos. Si no, por eso de vuelta. Entonces, mínimamente lo que tienen que hacer es demostrarnos que entienden que esto no puede dar así. El clásico cartelito de, mira, la verdad que no tengo ni idea de dónde cometí el error de cuentas o qué sé yo, pero claramente tuve que haber cometido un error porque no puede valer esto. ¿Sí? Eso por un lado. Después, bueno, si el algoritmo lo hicieron como el ojete y en realidad le corresponde, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero es esta cosa de, bueno, aunque le pifien, demuéstrenos que por lo menos entienden el concepto y que es solamente un error de cuentas. Si lo dejan a nuestra interpretación y no conviene que es simplemente nuestra interpretación. Eso por un lado. Este es el caso más usual, pero hay otro caso, este sí es muy fulero, que es que a veces no escriben esto, no lo escriben,
no se toman ese tiempo. Entonces acá llegan a esta misma conclusión, porque ven un 1, enchantan un 1 acá y les da, pero después cuando van a escribir este resultado se dan cuenta que C sí vale 0. Pero no corrigen acá, sino que acá chantan un 0, entonces acá queda O de 1. Y eso significa, están diciendo que el algoritmo tarda siempre lo mismo, no importa cuántos elementos tenga el arreglo. O sea, si el arreglo tiene 10.000 millones de elementos o tiene 5, tarda lo mismo. Más o menos, ¿no? Lo cual obviamente está bastante mal, ¿sí? No debería pasar eso de ninguna forma. O sea, realmente, O de 1 significa, no importa cuántos elementos haya, tarda siempre lo mismo. Eso, o sea, les marco estas cosas para que realmente entiendan por dónde viene la mano, que viene más por un lado de concepto, no nos importa tanto exactamente que sepan hacer una cuenta. Entonces, vamos a... ¿Cómo podemos entonces aplicar para la búsqueda máximo en caso del algoritmo iterativo o secuencial? ¿Alguien me podría decir? La parte, digamos, va a ser O de n, porque vas a recorrer n veces el... Ah, no, es de... no, me perdí. O sea, yo quiero ver cómo aplicamos el teorema maestro al algoritmo de búsqueda del máximo, el que seguramente implementaron en el TP0, que es voy iterando y me encuentro con él. A medida que me voy encontrando con algo más grande. No se puede. ¿Cómo? No es que no se puede. Bien, Tomás Porque dice... solo sirve para diversión y conquista. Exactamente, esto está mal. O sea, plantear este escenario está mal, ¿sí? Muy mal, completamente mal, y está bien lo que dice Tomás. No se puede aplicar el teorema maestro para algo que no es división y conquista. ¿Sí? O sea, si ustedes van, nosotros les decimos, a resolver este problema por división y conquista, y lo que hacen es, por ejemplo, un algoritmo recursivo que llama con n-1, y después, obviamente, viene con el regalito, además de forzado el teorema maestro. Bueno, si viene con todo ese, obviamente va a estar mal. ¿Cómo? Pero resuelve, no es por división y conquista. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de algo que sí tiene sentido, ¿no? Vamos a obtener el máximo por división y conquista. Sí, este sí es división y conquista, sí, llama parte al medio y obtiene el máximo a la izquierda, el de la derecha, y compara esos dos. ¿Sí? Espero que esto, o sea, lo recuerden más o menos como era la idea. Pregunta es, bueno, en este caso, ¿cómo va a ser la ecuación de recurrencia? ¿Qué es lo que necesitamos formar? De vuelta, ¿cuántos llamados recursivos van a haber? 1, 2, 3, 5. 1. 2. Marcelo dice 2. Marcelo dice 2, Iván dice 2, Sofía dice 2. Bien, hay 2. O sea, literalmente están escritos uno abajo del otro. No es que solamente se va a llamar a 1. Esto es igual que Mercer. Van a haber 2. ¿Y cuánto es el factor de división? O sea, con qué tamaño del arreglo llamo yo recursivamente? La mitad, o sea que es 2. Ok, Marcelo dice 2. Marina dice 2, Tomás, bueno, estamos todos de acuerdo. Esa parte es fácil, tenemos 2 llamados recursivos, llamamos con la mitad de los elementos, o sea, hay un n dividido 2, ¿sí? Bueno, ¿y cuánto cuesta todo lo demás? Todo lo demás, o sea, táchense, o sea, miren ahora la pantalla, tachen con, no sé, con la mano en la pantalla, con los dedos, las llamadas recursivas. ¿Cuánto cuesta todo lo demás? Todo lo demás. Parece de tiempo constante porque son simplemente comparaciones entre como muchos elementos, o devolver uno solo. Exactamente, o sea, tenemos acá una cuenta matemática, tenemos asignaciones, acá un if, esta comparación, o sea, es una comparación y devolver. Todo eso es O de 1, ¿sí? Todo es O de 1. Entonces, tenemos 2 veces, llamamos con la mitad de los elementos y todo lo demás me cuesta O de 1, ¿sí? Entonces, A vale 2, B vale 2 y C vale 0. ¿Sí? Porque esto es n a la 0. Acuérdense, n a la 0. Acá hay un 1, pero es n a la 0. Porque es n a la cuánto. ¿Sí? Entonces, aplicamos. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Esto es mayor que c. Entonces nos queda el tercer caso. ¿Sí? El tercero que está acá.
que entonces es ese el término que gana. Como es el término que gana, lo mismo en base BDA, que es, ya lo calculé, vale 1. Esto es ODN. ¿Tiene sentido que sea ODN? ¿Hay otra forma de explicar esto, en realidad? Alguien, o sea, con palabras, no estoy esperando algo hipertécnico o matemático. Sí, porque a la larga termina comparando todos los elementos entre sí. Exactamente, es como dice Eric. ¿Sí? O sea, yo parto, pero eventualmente yo parto y llamo para ambas mitades. Y yo voy, agarro el primero con el segundo, lo comparo y me quedo con el máximo. Y después el tercero con el cuarto y me quedo con el máximo. Y después comparo los máximos de ambos lados. Entonces, de alguna manera, yo estoy llevando cuenta quién es el máximo entre todos. No tenés la misma ventaja que en búsqueda binaria, ponele que podías sacar la mitad del arreglo directamente. Exactamente, yo no puedo saber de qué mitad está. Hay escenarios donde sí, ¿eh? Hay problemas, no sé si están en la guía o qué sé yo, o lo que fuere, pero hay escenarios donde sí, hay uno que seguro está en la guía y que nos pide encontrar el máximo en un arreglo que tiene una forma particular y seguro lo van a ver en la práctica, que es el ejercicio del pico. O sea, tiene un arreglo con esta forma. Entonces, en este caso no podemos descartar, no existe forma de que yo pueda obtener el máximo en menos que lineal. ¿Sí? Espero que a nadie le sorprenda que le digan, es imposible que lo obtengas más rápido. O sea, es imposible que obtengas más, que sepas quién es el máximo sin verlos a todos. Con búsqueda binaria sí puedo porque tengo esa condición de que como está ordenado, ya sé, a ver, si estoy buscando un elemento más chico que el de la mitad y a la derecha no está. O sea, tenemos una condición muy fuerte. O sea, un ordenamiento es una condición muy fuerte. Entonces, espero que más o menos eso le cierre. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es mejor? La búsqueda secuencial, típica, la que muy probablemente implementaron en el TP0, así la típica de algoritmos 1. La versión recursiva, pero que era esencialmente lo mismo, o esta. ¿Cuál es mejor? Sí, o sea, podría ser una poll, pero no sé si vale. O si son las tres iguales, o realmente todavía no tenemos forma de saberlo. Mejor la más simple, la iterativa, porque es más fácil de codear, más legible. Ok, me gusta, ese es un término que realmente es importante, ¿sí? Es más fácil implementarlo. Pero en realidad, ¿por qué descartaste hablar de tiempo? Porque son las tres iguales. Exactamente, ¿sí? O sea, eso es importante. O sea, acá se terminó la discusión de complejidad, así por lo menos en la parte teórica. Los tres me dieron lineal. Listo, ya está, no sirve. Si querés elegir con este criterio es como, me da lo mismo, ¿sí? Y ahí Marcelo decía, ok, podemos elegir por cuál es el de código más simple. Y obviamente lo que aprendí en algoritmos 1 es mucho más simple que división y conquista. Ok, compro. Y probablemente yo lo implementaría así. Hay otra razón, que ahora vamos a estar charlando un poquito nada más. Pero, bueno, ¿tiene sentido? No, bueno, viene lo otro primero. No importa, voy a hablar un poquito de complejidad espacial primero, después lo salteo. Otra forma para desempatar, ahí sí podríamos hablar de complejidad espacial. ¿Sí? O sea, ¿cuánto nos cuesta en memoria? La complejidad espacial del algoritmo iterativo simple es O de 1, porque solamente tenemos una variable que mantener, o 2, una cosa así. Entonces, es constante. No importa el tamaño del arreglo, la cantidad de memoria que yo necesito auxiliar es de tiempo constante. La recursiva sí que era lo mismo, pero escrito de forma recursiva, es ODN, porque tiene ese tema de que las llamadas recursivas cuestan. O sea, cuestan porque se van apilando. Entonces yo necesito tener esa memoria para poder ir apilando. Entonces, va a ser lineal la cantidad de memoria que yo use, porque es en el peor momento, porque yo voy a llegar hasta que me queda un solo elemento. Entonces, la complejidad es lineal en espacio. Y la búsqueda binaria, en el caso de división y conquista, es más difícil de verlo, más si se los hablo, si charlado es más difícil de verlo, pero ustedes van a tener, o sea, tenemos llamados recursivos que cuestan, pero no vamos a tener n en profundidad.
Si se fijan, yo cada vez divido en 2, divido en 2, divido en 2. Entonces, la cantidad de llamados recursivos que vamos a hacer es logarítmica. ¿Sí? O sea, piensen en, supongamos que tenemos 16 elementos, 8, 4, 2, 1, y bueno, ahí se terminó. Entonces, la profundidad ahí llegó hasta 4. Y después voy a volver para arriba. Entonces, esa memoria que ya deshabilité se puede volver a usar. Y eso después se va a volver a usar. Entonces, nunca llego más profundo que eso. Entonces, necesito menos memoria. Entonces, espacialmente es logarítmico. ¿Qué pasa? En general, se va a ver bastante fácil esto. Si hay división y conquista, lo más probable es que en espacio sea logarítmico más lo otro que use espacialmente, que muchas veces hasta lo que use aparte, como el caso de Merge-Sort, le gana, así que va a seguir siendo lineal en espacio Merge-Sort, porque siempre necesitamos esos arreglos auxiliares, así que eso le gana a la profundidad. Así que bueno, espero que más o menos eso les cierre un poco de cuestiones espaciales. De vuelta, no vamos a ahondar demasiado en eso, no vale mucho la pena. Alguna vez lo vamos a mencionar o vamos a hacer comparaciones en memoria cuando sea interesante y en general no va a ser una cosa que les vuele la cabeza, la verdad. Así que bueno, ¿estamos bien con esto? ¿Estamos bien? A ver si queda... Veo... podemos volver al código. Ya tenemos el código, ¿sí? Pero sí, como conclusión, la recursividad per se gasta memoria. ¿Sí? Eso es así. Pero en términos de tiempos, son iguales. Ya veo que Federico estaba preguntando si no es log de n. No, fíjate que justamente porque no podemos descartar una mitad. Como no puedo descartar una mitad, voy a terminar viendo todos los elementos. Haciendo operaciones O de 1. Como voy a ver todos los elementos de una manera y después, para todos, termino de una forma u otra haciendo operaciones O de 1 y estoy haciendo algo lineal. Para cada elemento hago cosas de tiempo constante. Entonces, lo dejo ahí un segundo por si los quieren ojear y les quiere terminar de caer la ficha. Total, no tengo apuro. Sí, bueno. Bueno, veo que no surgieron más dudas. A ver. Ah, sí, perdón. Sí, Federico, sí. Bueno, Federico, nada más para que quede la relación, me decía si no es para relacionar la memoria que es logarítmico, sí, efectivamente es logarítmico en memoria. Esto porque, nada, vamos achicando así hasta que no necesitamos llegar hasta n. Entonces, vamos a un poquito. Potenciación. Uy, esto debería tener un poquito. La forma trivial que probablemente hayan visto en algoritmos 1 es simplemente, aunque esté escrito iterativo, o sea, ustedes seguramente agarraron y la base la multiplicaron n veces con un for. Es lo más seguro y es ejercicio básico cuando están aprendiendo iteraciones, ¿sí? Esto se puede escribir de forma recursiva, pero de vuelta, es como el cálculo del máximo, ¿sí? Es que esté escrito iterativo o recursivo es lo mismo. ¿Sí? El algoritmo es esencialmente lo mismo. Yo lo escribo acá de forma recursiva, nada más para que me quede cuál es la consecuencia. ¿Sí? Esto va a ser lineal. ¿Sí? O sea, fíjense, tenemos una multiplicación por algo que se llama con n-1. ¿Sí? Y el caso base. Ok, esto es lineal, pero podemos hacerlo mejor. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Usando propiedades de potencia. Yo sé lo siguiente. Yo sé que b a la n es lo mismo que b a la n dividido 2 al cuadrado. ¿Sí? Eso pasa. Eso es una propiedad. Y acá ya apareció un n dividido 2 y ya a quien sea que se le ocurrió inventar división y conquista, dijo, listo, esta es la mía. Entonces, si yo aplico esto, directamente puedo decir, ok, la potencia, obviamente tenemos nuestro caso base, que, fíjense, es el mismo. ¿Sí? Es el mismo porque no depende del algoritmo. Entonces, puse X. Bueno, acá puse X, pero es N, ¿sí? Perdonen, esto vale N, esto acá. En algún momento lo voy a cambiar. O no, espero no necesitar estas diapositivas. Entonces, sabemos que si N es un número par,
donde no es 0, ¿no? Por supuesto, porque ya tenemos el caso anterior. Entonces, podemos directamente hacer la potencia de b, a la n dio 2, pero eso al cuadrado. ¿Sí, eso? ¿Y cómo es al cuadrado? Bueno, agarro, me guardo este valor y lo multiplico por sí mismo. Sí, es eso nada más. Y si no, si es impar, bueno, además, o sea, cuando yo divida en 2 me va a quedar la parte entera nada más. Y como yo esta lógica me conviene hacerlo de forma entera, nada, simplemente multiplico por la base y ya está. ¿Sí? Esto sería, perdón, o sea, espero que más o menos les quede bien esto. Ya no sé si a alguien le genera alguna duda de que esto sea válido. Yo no entendí por qué por B en la tercera opción. Porque fíjate que esto sería un número entero. Entonces, si n vale 5, dividido 2 me queda 2. Si yo elevo al cuadrado es lo mismo que elevar a la cuarta, y yo quiero la quinta. Entonces necesito multiplicar por el que me comí, básicamente. Pero vamos a trabajar con cosas enteras. Si no, nada, se va a hacer mucho más difícil llegar al caso base. ¿Se puede hacer sin eso? Sí, se puede hacer sin eso. Es un poco más complicado, queda un poco más feo el algoritmo, esa es la verdad. Más cuando en realidad nosotros estamos haciendo potencias de números enteros. Entonces, recursivamente también tenemos que recibir números enteros. Ahí te preguntaban si no había un error con el X ahí. Que... Sí. O sea, esto debe ser n. Esto es n. Ahí va. Miren, para que quede claro, vamos a... N, ahí está. Pisándolo acá. Vamos a ponerle letrita. Esa cantidad. Vamos a ponerle letra roja. Vamos a ponerle, no sé cómo es. N. Bueno, está bien. N vale 0. ¿Sí? Bueno. Entonces, este sería el código, que en realidad es simplemente agarrar esto, o sea, esta definición que ya tenemos acá y pasarla a código. No es mucho más complicado que eso. Entonces, si n vale 0, vuelvo 1, que es el caso base. Si no, calculo la potencia de la mitad. Y bueno, en función de si el número es par o no, me fijo si lo multiplico por 1 o por b. Se puede hacer de otra forma, no es que esta es la única forma de hacerlo. Yo para no meter dos, o sea, se pueden poner un retorno acá que devuelva potencia de la mitad por potencia de la mitad por 1 o por b, y en este caso sin eso. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, a mí me gustó más así, pero no tiene por qué ser así. Entonces, espero que a nadie le sorprenda demasiado que entonces la ecuación de recurrencia de esto es, tengo un solo llamado recursivo, literalmente tengo uno solo, ¿sí? Que es este de acá, y lo llamo con la mitad de los elementos. ¿Sí? Esto no está escrito en C, pero bueno, no importa. Y todo lo demás es tiempo constante. ¿Por qué? Porque acá tengo un cálculo del módulo, ahora el resto, asignaciones de variables, y devolver una multiplicación. Todo eso es constante. Entonces, por supuesto, esto es logarítmico. Mierda, me esperaba que apareciera esto es logarítmico. ¿Sí? Porque esto tiene la misma ecuación de recurrencia que de búsqueda binaria. Si tiene la misma ecuación de recurrencia, por supuesto tiene la misma complejidad. O sea, se demuestre por el teorema maestro o se demuestre analíticamente, digamos, es lo mismo. Sí, esto es para mostrarles, otro algoritmo que también puede hacer este tipo de cosas matemáticamente. Hay otras cosas, y esto siempre se dio históricamente. Así que, bueno. Complejidad espacial, bueno, ya se los mencioné. Y me gustaría nada más que charlemos un poco. A ver, no sé si alguien me está escribiendo algo. ¿Se pudo haber dividido? ¿Se puede hacer? Sí, decimos vos, Julián, directamente así. Vos lo tenés más ordenado. Si se puede hacer dividido por 3, en cambio. Sí, va a ser al cubo. Y es una pregunta interesante esa. O sea, acá esto se pudo haber dividido por 3 y acá elevar al cubo.
Y eso es válido. Entonces, ¿qué pasa? Acá voy a tener 3, serían potencia de tercio, ¿sí? Y acá voy a tener que hacer por 1, por 2, por 3. Obviamente voy a tener que tener más casos base probablemente, ¿sí? Entonces, ¿y yo podría entonces hacer dividir por n? Eso es una... Perdón. Divido 2, divido 3 y va a quedar la misma complejidad porque nos va a quedar un llamado de t de n dividido 3, el logaritmo en base b de a va a seguir siendo 0, y todo lo más es tiempo constante. Hay un par de ejercicios que plantean para otro problema, pero también es válido para este, es bueno, y si lo dividimos por k, ¿cuánto va costando? A medida que o sea, si hacemos esta división por k y elevamos a la k después. ¿Cómo se va modificando la complejidad en función de eso? Y para entender eso hay que plantearse la ecuación de recurrencia bien con cuidado. Porque ahí, bueno, acá vamos a tener un n dividido k, pero esta parte de acá hay que tener más cuidado. ¿Sí? Y cómo se va transformando el algoritmo. Y bueno, hay que sacar conclusiones en función de eso. Y eso es o sea, hay ejercicios así en la guía. ¿Hay alguna otra pregunta al respecto? ¿Nada? Así que bueno. Ok, complejidad espacial ya habíamos hablado. Entonces, ahora yo les pregunto lo siguiente y así para cerrar. Esto para que lo piensen un poquito, pero quisiera... Este es un algoritmo muy básico que calcula la parte entera de la raíz de un número. ¿Sí? O sea, mientras todavía no me pase con el contador, ¿sí? Entonces, nada, voy sumando 1. Y cuando me paso, bueno, me pasé, entonces le resto 1. La pregunta es, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Sí? Obviamente acá no vale el teorema maestro, me parece, porque acá no hay nada de división y conquista, ¿no? Pero es interesante. ¿Cuánto puede costar esto? No es constante, porque estás así realizando todas las operaciones tipo constante, más allá del while. Porque el while tipo es como que no sabes cuándo va a terminar. O sea, sabes cuándo va a terminar, pero... Ojo, constante, estás diciendo, no importa el tamaño de la entrada, que en este caso es n, siempre tarda lo mismo. O sea, hago la misma cantidad de operaciones. Ah, no tiene sentido porque raíz de, claro, de 1.000.000, sí. Sí, claro, o sea, la raíz de 5 me va a costar mucho menos, voy a tardar menos en encontrarla que la raíz de 1.000.000. Pero ahora, ¿cuánto nos va a costar? Y esto se puede calcular así a ojo directamente. Y pueden haber varias cosas. Lo que tienen que saber, o sea, básicamente, ¿cuántas veces entran en este ciclo? Y básicamente eso se responde por lo que estoy calculando, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien se anima a decirme cuánto cuesta esto? Raíz de n más 1, pero para complejidad nos quedamos con raíz de n. ¿Alguien? Eric dice raíz de n o de raíz de n. ¿Alguien dice otra cosa? Veo... Por ahí tiraron un par de log n lineal. Ok, y dijeron log n y lineal. Bueno, log n es muy difícil que aparezca si no estamos dividiendo por 2 de alguna manera. O sea, los logaritmos aparecen de esa forma. De una forma u otra terminan apareciendo así. Lineal podría hacerlo, pero fíjense que no es lineal porque yo nunca llego hasta n, ni tampoco similar. Yo efectivamente, este ciclo se ejecuta raíz de n veces porque es literalmente lo que estoy contando. O sea, este contador vale raíz de n más 1, ¿sí? Pero bueno, eso, o más 2 porque empiezo con el 0 y depende de cómo cuente, ¿no? Obviamente las constantes no nos importan. Esto se ejecuta una cantidad más o menos raíz de veces, porque es literalmente lo que estoy contando. No es lineal, porque si estamos hablando de 1000, voy a contar, perdón, 1000 no, justo es un mal ejemplo. Si estoy agarrando 100, a este ciclo voy a entrar 10, 11 veces, pongámosle. En cambio, para 10.000, voy a entrar 100 veces. Nada más, o 101, de vuelta. Y siempre se espacia de esa forma. Este algoritmo es de complejidad de la raíz. Y es raro que en realidad el cálculo de una operación matemática cueste más que la operación matemática. ¿Sí? O sea, el cálculo del logaritmo se puede aplicar de forma logarítmica. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que dividir y ya está. Y es lo que hace el logaritmo. ¿Sí? Bueno,
o sea, no deberíamos poder hacerlo peor. Ahora, ¿se puede hacer mejor? Sí, se puede hacer y creo que está en la guía. Estoy bastante seguro de que está en la guía. Sí. La forma de calcular la raíz en tiempo logarítmico por división y conquista. ¿Sí? Y obviamente lo tendrían que pensar. Creo que eso también a veces lo damos en la clase de repaso o lo que fuere. Pero bueno. O sea, eso es más que nada para mostrarles otro caso, porque vimos mucho lineal, n log n, logarítmico, vimos algunas cosas cuadráticas. Ok, bueno, este es un caso más raro. Una vez pasó, hay un final de un tema que ya no es parte de la materia. Bueno, cuando estaba Rosita, que tomó un final de un ejercicio que así nomás uno lo veía y pensaba que era cuadrático. ¿Sí? Y ella aceptaba que la gente dijera que era cuadrático. Pero sucede que no era cuadrático. Era O de n a la 1,5 porque pasaban estas cosas de ir multiplicando. Y nunca te ibas a pasar. Tenía algo que ver con la raíz de los números. Entonces, efectivamente, pasaban estas cosas y era O de n a la 1,5. Obviamente, de vuelta, no estaba esperando a Rosita que respondan eso. Obviamente, si alguien lo respondiera, como, bueno, muy bien, entendiste todo. Incluso está ese ejercicio está resuelto en la guía de ese tema, que ya no es parte, pero está ahí como modo legacy. Así que bueno, si tienen alguna otra pregunta, si no, les comento otra cosa, pero... Tengo una consulta rapidita Sí. de la materia. ¿Las calculadoras, tipo, funcionan con esta clase de algoritmos, por ejemplo, para calcular la raíz? No hacen otras cosas. Porque además, esto es nada más para calcular la parte entera. Para eso se usan cosas que se ven en análisis numérico. Oh, ok, gracias. Aproximaciones numéricas. Pero no usan nada de esto. Y lo bueno de esos algoritmos es que además son de tiempo constante. O sea, siempre más o menos con una cantidad no muy grande de iteraciones lo obtienen. En análisis nos habían dicho que era creo que con polinomio de Taylor lo calculaban. No. ¿Puede ser? No, Hay, no era esa. Hay un algoritmo de Newton y Raphson que lo obtiene, es fascinante cómo obtiene un montón de cosas ese algoritmo, aplicando derivadas y cosas por el estilo. Obviamente está todo hiper hardcodeado en la calculadora para que vos le decís raíz y calcula de una manera, ¿no? No es que está súper generalizado. Así que bueno. No, solo como aclaración, lo que había mostrado antes era para calcular la parte entera, o sea, no cualquier raíz. Claro. Ahí, de la parte entera de raíz. Es fácil porque este es el algoritmo más o menos que probablemente se les ocurra. O sea, se puede escribir de otra forma, el algoritmo. Seguramente lo hayan escrito ustedes diferentes cuando lo hayan visto tal vez algo en algoritmos 1, si es que vieron algo así. Nada más para mencionarles entonces, ya deberían poder inscribirse, nada más. Si ustedes entran a RPL Codes, que fue lo que les mencionamos, les pedimos que ya vayan creando una cuenta y ya deberían poder ver el curso nuestro, que ya tiene las guías tanto de división y conquista como de TDA, ya están todos los ejercicios con pruebas y todo. O sea, son los mismos ejercicios, solamente, obviamente, solo los prácticos, o sea, de programación. No están los otros. Los que sean, ¿cómo se llama? Los que sean teóricos o conceptuales, esos no. Entonces, pueden ir resolviéndolos. O sea, si quieren probar, anduvo bien lo que implementé, bueno, pueden usar esta herramienta. Bueno, hoy justo Mati no podía hacer una presentación un poco más, qué sé yo, y yo tengo miedo o sea, yo ya me acostumbré a ver la plataforma del lado docente, entonces puedo perderme tal vez del lado alumno. O sea, si pueden ya irse inscribiendo, yo nada más les tengo que ir aceptando, lo voy a ir haciendo ya en estos días, así que eso, de vuelta, si les interesa, también pueden sacar, o sea, nos permite a nosotros ver métricas, ver, con qué ejercicio les está costando más. Y bueno, obviamente en los ejercicios tienen puntos. De momento no hay nada que ganen por esos puntos, y los puntos están relacionados con es 2A la cantidad de estrellitas que tienen en la guía, -1.
Nada, después, si vemos y les damos un premio, así como Jorge dijo, bueno, los que más participen, bueno, lo podemos evaluar también. Y después veremos si hacemos algo más con eso. Soltá los chocolates, Martín, dale. Ya te dije, Jorge, o sea, lo podemos charlar sin ningún problema. O sea, después vemos exactamente cuál puede ser el premio, ¿sí? Bueno, ahí justo, bueno, Facundo, gracias por pasar la página por el chat, así todos no tienen, sí, les pedimos que se registren, eso lleva 2 minutos, y, una caja de Jorgitos, te dijeron, Jorge. hay que mandar esos. Me tengo que poner una caja y clonarme, pero podría ser. Sí, a ver un segundito que tengo la grabación ya.